Para poder comprender el libro de Apocalipsis capítulo 17, es necesario conocer el origen de Babilonia. Comenzamos. En el corazón de Irak, a tan solo 100 kilómetros al sur de Bagdad, reposan las ruinas silenciosas de una ciudad legendaria, Babilonia. Hace más de 2600 años, esta ciudad fue el epicentro de un imperio que marcó la historia. Hacia el año 600 a.C., Babilonia no solo era la capital del imperio babilónico, sino que también se le consideraba la ciudad más grande del mundo, albergando a más de 200.000 personas. Su nombre aparece por primera vez en la Biblia, en el capítulo 10 del libro de Génesis, en un pasaje conocido como la Tabla de las Naciones. Allí se relatan los linajes de los hijos de Noé. En la genealogía de Cam, se menciona a Cus, quien engendró a Nimrod, el primer hombre poderoso sobre la tierra. Fue Nimrod quien estableció un reino en la región de Sinar, y dentro de ese reino, fundó un lugar llamado Babilonia. En la tradición bíblica, Babilonia representa la rebelión del ser humano contra Dios. Un símbolo eterno de orgullo, desobediencia y desafío espiritual. En Génesis capítulo 11 se relata la construcción de la Torre de Babel. Se cree que Nimrod fue el precursor de este proyecto. En el idioma hebreo, Babel y Babilonia son, en esencia, la misma palabra. Durante siglos, Babilonia fue solo una ciudad más en la vasta región de Mesopotamia, compitiendo con otras urbes como Ur, Uruk y Lagas. Pero todo comenzó a cambiar con la llegada de un nuevo pueblo, los amorreos, de origen semita, quienes se establecieron en la zona hacia el año 2000 a.C. Fue bajo la influencia de esta cultura que se dio origen a la primera dinastía babilónica. Y entre sus líderes, uno destacó con fuerza, Hammurabi, el sexto rey. Gobernó entre los años 1792 y 1750 a.C. y dejó una huella profunda en la historia de la humanidad. Hammurabi es célebre por haber establecido uno de los primeros códigos legales escritos. El Código de Hammurabi. Grabado en una estela de piedra, este sistema de leyes se basaba en el principio de ojo por ojo. Una justicia rigurosa que regulaba la vida social, económica y religiosa de su tiempo. Gracias a su liderazgo, Babilonia vivió una era de expansión y prosperidad, emergiendo como una potencia en la región. El Código de Hammurabi no solo reveló el nivel de organización de esta civilización, sino también la complejidad de una sociedad que dejó huella en la historia. En el año 1595 a.C., el destino de Babilonia cambió para siempre. Los hititas, un pueblo guerrero del Asia Menor, encabezados por su rey Mursili, irrumpieron en la ciudad y la saquearon, poniendo fin a la era de la primera dinastía babilónica, liderada por los amorreos. Tras el ataque, Babilonia quedó debilitada, sin liderazgo claro, y expuesta a nuevas invasiones. Fue entonces cuando un nuevo actor entró en escena, los casitas, originarios de los montes Zagros. Aprovechando el vacío de poder, tomaron el control de la ciudad y fundaron su propia dinastía. Lejos de destruir, los casitas reorganizaron el sistema político, y con el tiempo, convirtieron a Babilonia en un centro de actividad cultural e intelectual. Entre sus aportes más notables destacan el uso extendido de sellos cilíndricos y la administración de documentos en tablillas de arcilla. Sin embargo, su dominio llegó a su fin en 1155 a.C., cuando los elamitas conquistaron Babilonia, marcando el colapso definitivo del poder casita. Después de esa caída, la ciudad pasó a manos de los reyes de Isin, quienes intentaron mantener la estabilidad en medio de un periodo plagado de conflictos. Babilonia se vio envuelta en constantes enfrentamientos con los elamitas y los asirios, lo que erosionó aún más su poder político. A pesar de las dificultades, los reyes de Isin no abandonaron su compromiso con la cultura. Continuaron impulsando la religión, el conocimiento y las tradiciones, preservando así el espíritu babilónico en medio de tiempos turbulentos. A finales del siglo VII a.C., un cambio decisivo se gestaba en Mesopotamia. En el año 626 a.C., el general Nabopolassar, de origen caldeo, se levantó contra el dominio de Asiria y logró lo que muchos creían imposible, la independencia de Babilonia. Con ese triunfo, dio inicio a una nueva era, fundando la dinastía conocida como Caldea. Pero Nabopolassar no se detuvo ahí. Aliado con el reino de los Medos, lanzó una ofensiva decisiva contra Nínive, la poderosa capital asiria. En el año 612 a.C., la ciudad fue saqueada y destruida, marcando el colapso del imperio asirio. Los últimos focos de resistencia asiria fueron aplastados en la batalla de Harrán, en 609 a.C.
Y con ello, Babilonia emergió como la nueva potencia dominante en todo el territorio mesopotámico. 3 años más tarde, en 605 a.C., tras la muerte de Nabopolassar, su hijo Nabucodonosor II asumió el trono. Bajo su liderazgo, el imperio neobabilónico alcanzó su cima histórica, tanto en poder militar como en esplendor cultural. Nabucodonosor II lideró campañas militares que extendieron su dominio desde el Golfo Pérsico hasta las costas del Mediterráneo. Uno de sus actos más recordados fue la conquista de Jerusalén, en el año 586 a.C. Allí destruyó el primer templo y dio comienzo al llamado exilio babilónico, un evento que marcó profundamente la historia del pueblo judío. Así, bajo la sombra de sus murallas y la grandeza de sus palacios, Babilonia se convirtió en el corazón palpitante de una civilización que dejó una huella imborrable en la historia del mundo antiguo. Durante su reinado, Nabucodonosor II no solo expandió sus dominios, también llevó a Babilonia a su máximo esplendor. La ciudad fue transformada en una joya arquitectónica, una de las más admiradas del mundo antiguo. Una de sus obras más imponentes fue la Puerta de Istar, una entrada colosal adornada con relieves de animales sagrados y azulejos de un azul profundo. Pero eso era solo el comienzo. Según las leyendas, los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos bajo su mandato, y llegaron a ser considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Terrazas verdes que desafiaban la gravedad y traían la belleza de la naturaleza al corazón del desierto. Además de la belleza, Nabucodonosor se ocupó del alma espiritual de la ciudad. Mandó restaurar templos antiguos, como el gran Zigurate Temenanki, que algunos han vinculado con la mítica Torre de Babel. Y no solo eso, Babilonia se convirtió en un centro brillante de conocimiento y religión, donde florecieron la astronomía, las matemáticas y las prácticas religiosas más complejas de su tiempo. Pero como todo gran imperio, la gloria de Babilonia no fue eterna. Tras la muerte de Nabucodonosor II en 562 a.C., el poder comenzó a fragmentarse. Los reyes que le sucedieron no lograron mantener el equilibrio ni la unidad del reino. Conflictos internos, traiciones y luchas por el poder debilitaron las estructuras del imperio, y la grandeza que él había construido empezó lentamente a desmoronarse. Así, la ciudad que una vez brilló como símbolo de poder, sabiduría y belleza, comenzó a escribir las primeras líneas de su decadencia. Hacia el final de su reinado, Nabonido, el último monarca del imperio neobabilónico, tomó una decisión que marcaría el principio del fin: delegó el control del gobierno en su hijo, Belsasar. Esta transferencia de poder fue vista por muchos como una señal de debilidad y abandono del trono. La figura del rey, antes central y activa, ahora parecía distante y ausente. La falta de liderazgo firme abrió la puerta al colapso. Y ese momento llegó en el año 539 a.C., cuando los persas, bajo el mando de Ciro el Grande, invadieron y conquistaron Babilonia, poniendo fin a un imperio que había dominado la región con esplendor y sabiduría. Así cayó Babilonia, no solo por la fuerza de un enemigo, sino por la fragilidad de su propio trono. La caída de Babilonia no solo está registrada en los libros de la historia, sino que también es profetizada con claridad en las páginas del Antiguo Testamento. En Isaías 13, 19-22, se describe de manera vívida la destrucción de la ciudad. La profecía dice: Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. En otro pasaje de Isaías, 21, 9, se menciona con precisión su caída. Cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. La ciudad no solo sucumbió ante las fuerzas extranjeras, sino que también vio quebrantados sus propios símbolos de poder divino. Más adelante, en Jeremías 50, 1-3, la derrota de Babilonia es anunciada junto con la huida de sus habitantes. La voz del profeta declara: Anunciad en las naciones, hacedlo oír, levantad también bandera, publicad, y no encubráis, decid: tomada es Babilonia, Bel es avergonzado, Marduk es deshecho, sus esculturas son avergonzadas, sus ídolos son quebrantados. Así, tal como se predijo, la ciudad de Babilonia cayó, no solo como un imperio terrenal, sino también como un símbolo de la arrogancia humana frente a lo divino. El eco de su derrota aún resuena en las Escrituras. En los tiempos finales de Babilonia, el profeta Jeremías dio una clara advertencia al pueblo de Dios: huid de en medio de Babilonia. En Jeremías 51, 6-9, insta a cada uno a escapar de la ciudad, ya que el juicio de Dios sobre ella es inminente. El mensaje es claro:
Huid, y libra cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo de la venganza de Jehová está en su punto, él le dará su pago. La destrucción de Babilonia estaba cerca, y ningún lugar en ella sería seguro. Y como estaba escrito, esa caída se materializó con rapidez. En Daniel 5, 30-31, el relato nos lleva a la noche en que el último rey de Babilonia, Belsasar, selló su destino. La profecía se cumplió con exactitud cuando, esa misma noche, Belsasar fue asesinado y el reino de Babilonia cayó ante Ciro el Grande. De acuerdo con la escritura, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Así, el reino que alguna vez fue símbolo de grandeza y poder, fue entregado a un nuevo conquistador, cumpliendo el designio divino. Ahora que entendemos que fue Babilonia en la historia, ¿qué representa realmente en el contexto del Apocalipsis? La conexión no es simplemente histórica, sino espiritual. En este libro profético, el nombre de Babilonia es elegido cuidadosamente por el apóstol Juan, bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. No se refiere a la Babilonia literal, la antigua ciudad caída, sino a algo mucho más profundo, el último imperio que dominará el mundo entero antes del fin. En el Apocalipsis, se describe a una figura misteriosa, una mujer conocida como la prostituta o la Gran Babilonia. Ella representa el juicio de Dios debido a sus pecados, un juicio que se acerca inevitablemente. Esta figura está descrita como una mujer que se sienta sobre 7 montes. La imagen de la Gran Babilonia no es solo la de una ciudad terrenal, sino una representación de algo mucho más grande. Una institución religiosa o un sistema que se opone a los principios divinos. Este simbolismo no solo es histórico, sino profético y espiritual, y su significado es vital para comprender los eventos que precederán el fin de los tiempos. En Apocalipsis 17, 5, se menciona a Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan ve a esta mujer sentada sobre una gran bestia, una visión que refleja su poder y su corrupción. A lo largo de las Escrituras, la figura de la mujer es utilizada por Dios para representar a una nación, una ciudad o incluso a la misma iglesia. Pero cuando se describe a esta mujer como una prostituta, la referencia es clara. Está hablando del pecado de idolatría, un pecado que Dios ve como adulterio espiritual. Es la pérdida de fe en el verdadero Dios y la adoración de una imagen creada por manos humanas. Así, esta mujer promiscua no es solo una figura aislada, sino que representa todo tipo de instituciones religiosas o políticas que adoran ídolos y enseñan a las personas a venerar a entidades ajenas a Dios. Cualquier sistema religioso que promueva la idolatría y que desvíe la adoración hacia falsos dioses es parte de esta Babilonia, la gran corrupción que se opone al plan de Dios. Babilonia no es solo una ciudad antigua, en las Escrituras, representa un imperio futuro. Uno que será gobernado por el Anticristo. Este imperio estará fundado en prácticas idólatras, buscando la autoglorificación y siendo un refugio para influencias demoníacas, para todo espíritu inmundo y falso, y para todo lo que se opone a los planes de Dios. En los últimos días, Babilonia se levantará como un imperio global, bajo el liderazgo del Anticristo. Él reinará sobre esta vasta nación, un imperio que dominará el mundo y buscará destruir tanto al pueblo de Dios como los propósitos divinos. Este imperio se enfocará en todo lo que lleva al exilio, en todo lo que aleja a las personas de las promesas de Dios. No habrá lugar para la santidad en este reino, ni para los planes justos de Dios. Será un imperio que rechazará todo lo que esté relacionado con la justicia divina y con los propósitos que Dios tiene para la humanidad. En resumen, Babilonia no es solo un símbolo de una ciudad caída, sino que está estrechamente relacionada con el imperio final, el imperio del Anticristo. Al principio, este imperio será un sistema profundamente idólatra, pero más tarde veremos cómo, al igual que Nabucodonosor en el libro de Daniel, el Anticristo buscará que nadie adore a otro Dios que no sea él mismo. Él proclamará ser Dios y exigirá que todos lo adoren. Cualquier otra forma de adoración será prohibida, y aquellos que se nieguen a rendirle culto serán castigados severamente. Pero la caída de Babilonia tendrá una consecuencia divina, será el preludio del regreso del Mesías, su segunda venida. En este momento, Él destruirá a Babilonia de manera definitiva, lo que abrirá el camino para el establecimiento del reino de Dios. Este evento, descrito en Apocalipsis 19, es lo que dará lugar a los capítulos 20, 21 y 22, que nos hablan del establecimiento de la Nueva Jerusalén, el reino eterno de Dios.
Este juicio de Dios sobre Babilonia no solo es una condena, sino el inicio de una nueva era. La destrucción de Babilonia traerá consigo un cambio radical, la instauración del reino de Dios, y será causa de regocijo para todos aquellos que esperan su victoria. Al final, la destrucción de Babilonia nos conduce a una realidad del reino de Dios en su forma perfecta, donde Él reinará por siempre. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Nuestro deseo es que este mensaje toque tu vida y transforme la de aquellos que te rodean. No olvides compartir este contenido y ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para más enseñanzas. Nos vemos en el próximo vídeo.